Sierra de Historias, con Alberto Garín. ¿Por qué picamos la cal en las paredes de las iglesias? Es una tradición que remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se puso en marcha la restauración contemporánea, y esos primeros restauradores consideraban que era mucho más original, con la fábrica auténtica, quitar los repellos de cal y mostrar los huesos del edificio, las fábricas de piedra o de ladrillo. En realidad no. En realidad estaban rompiendo con la voluntad de los constructores de estas iglesias, que lo que pretendían al ocultar esas fábricas era darle mayor excelencia, mayor dignidad a sus edificios. Sin embargo, esta costumbre, que ya remonta a más de 150 años, sigue estando viva hoy, y parece que hasta el momento en el que no retiramos los repellos de cal de las iglesias, estas no están perfectamente restauradas y ajustadas a sus tiempos originales, con lo que terminamos por ofrecer una imagen de una rusticidad de estos templos antiguos que poco tiene que ver con la intención primigenia de sus constructores. Si bien es posible encontrar el interés por preservar los monumentos de culturas pasadas desde la antigüedad, fue en el siglo XIX cuando comenzó la restauración, entendida como el empeño consciente por conservar edificios de otros tiempos de la forma más rigurosa posible con la historia de esos edificios. Bien es cierto que en las décadas centrales del siglo XIX, el restaurador más destacado fue Viollet-le-Duc, quien en su afán por recuperar los monumentos del pasado, sobre todo los medievales, no solo trataba de reconstruirlos como consideraba que habían sido, sino que además, si hacía falta, los mejoraba según su criterio. Quizás el ejemplo más conocido fue la aguja que levantó sobre el crucero de Notre Dame de París y que cayó durante el incendio que sufrió la catedral parisina en 2019. Ese modelo de restauración entre estilística, buscando la homogeneidad de la obra restaurada, e histórica, apelando a sus valores históricos más destacados, lo encontramos en España a finales del siglo XIX en trabajos como los de Velázquez Bosco, quien acometió numerosas reformas en la mezquita de Córdoba, no siempre fácilmente distinguibles de la obra original. Pero muy pronto, los trabajos de Viollet-le-Duc fueron objeto de crítica por parte de otros arquitectos que abogaban por una forma menos creativa de restaurar. Surgió así el restauro moderno, abanderado por Camilo Boito desde 1883, y que abogaba por conservar lo antiguo, pero distinguiendo la intervención del original y dándole toda la notoriedad necesaria a ese original. En ambos casos, en el empeño por reconstruir la obra primitiva mejorándola o conservando lo existente pero haciendo notorio lo original, los grandes perjudicados fueron los enlucidos y las pinturas de las fachadas de las iglesias. Había que desencalar las paredes. Cuando se pintaban las iglesias, ¿por qué lo hacían? Por un lado tenemos las fachadas coloreadas, en donde la historia que se narra resulta mucho más didáctica gracias a esos colores. La portada de la Majestad de la Colegiata de Toro en Zamora, de finales del siglo XIII, es uno de los ejemplos mejor conservados de estas fachadas coloreadas. Gracias a la paleta empleada, no solo es más fácil distinguir los vestidos y los atributos que llevan los personajes, sino también sus caracteres, gracias a unas facciones más vivas y despiertas que cuando las vemos solo a la piedra limpia. Es posible que la mayor parte de estas fachadas historiadas medievales estuviesen pintadas, esas que hoy vemos con la piedra desnuda. Pero la falta de conservación hizo que los pigmentos se fueran perdiendo. Un primer caso de recuperación de estas fachadas coloreadas fue el de Saint-Austremorio d'Issoire, al suroeste de Francia, donde los capiteles del siglo XIII, ricamente pintados, fueron restituidos por Anatole d'Auvergne entre 1857 y 1860. Hoy es cierto que ya no se hacen restauraciones tan radicales como la acometida por d'Auvergne, pero cada vez que es posible recuperar la pigmentación de estas fachadas historiadas con sus tonos históricos, se procede a ello, como pudo verse en el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela. Pero así como los colores de las fachadas historiadas cada vez merecen más la atención de los restauradores, no es el mismo caso con los revocos de cal. Desde finales del siglo XIX había verdadera fijación por eliminar estos.
algo que se convirtió en norma en la posguerra española, donde restauradores como Chueca Goitia defendía eliminar los revocos porque enmascaraban la fábrica primitiva, o Pons Sorolla, que abogaba por eliminar los jalbegados, los encalados, a favor de lo que él llamaba la petrificación de los interiores, es decir, la creación de esa estética rústica de material descarnado que nos domina hasta hoy. Deberíamos preguntarnos por qué los antiguos hacían estos revocos. Tradicionalmente se asocia el uso de la cal con el empeño por hacer espacios más higiénicos. Es posible, pero también hay razones estéticas. En la iglesia de San Martín de Cuéllar del siglo XII, los paramentos exteriores tienen un repello de cal en donde se dibujaron falsos sillares. La idea claramente era disimular la fábrica original de mampuestos y ladrillos, le vieron ese jalbegado, dibujaron los sillares y consideraban que el resultado era más elegante. Contrasta este empeño de los antiguos con los actuales restauradores, que pican ese mismo encalado para dejar al exterior los ladrillos por aquello de que el ladrillo visto es un signo distintivo del arte mudéjar, del que esta iglesia de San Martín sería un digno ejemplo. Podemos preguntarnos aquí si en ese arte mudéjar, en ese arte de tradición andalusí hecho en territorio cristiano, se dejaban los ladrillos vistos. Era posible. Un ejemplo muy hermoso es el castillo de Coca de finales del siglo XV en Segovia, no solo porque esté todo hecho en ladrillo, sino sobre todo porque en su decoración interior los muros de ladrillo se cubrieron con encalados en los que se dibujaban nuevos ladrillos, pero aparejados de una forma imposible para los albañiles. Con todo, hemos de ser cuidadosos con ese empeño de descubrir los supuestos ladrillos mudéjares. El edificio mudéjar por antonomasia, el Palacio de Pedro I en el Alcázar de Sevilla de mediados del siglo XIV, no muestra la fábrica de sus muros. Todo está recubierto, con vistosos atauriques, con azulejos, pero todo recubierto. Es más, si en algún momento se ven los muros descarnados, será en algún sector donde por falta de mantenimiento se han caído los repellos o los azulejos. Sin embargo, el empeño por dejar los ladrillos vistos de aquellos edificios que pudieran ser mudéjares dan como resultado acciones como las acometidas en el presbiterio de la iglesia de Siruela en Badajoz del siglo XIV, donde podemos observar cómo una serie de arcos ojivales que no solo habían sido encalados, sino además pintados con diferentes tonalidades, han perdido el repello en las jambas para mostrar el ladrillo desnudo, ese supuesto ladrillo mudéjar. Aunque también puede darse el caso contrario, como en la iglesia de San Pedro de Monterrubio en Segovia, iniciada en el siglo XIII y con sucesivos añadidos. Sus muros fueron enfoscados y se pintó una falsa fábrica de ladrillos regulares que venía a tapar los muros originales de materiales variopintos, auténticos ladrillos, mampuestos, tapiales. Aquí lo que se picó fueron esos falsos ladrillos para mostrar la heterogénea fábrica original. Pero hay un tercer tipo de repellos, aquel que se aplica sobre una decoración previa porque ésta se ha deteriorado, como podemos ver en el caso de la iglesia parroquial de la Puebla de Alcocer en Badajoz del siglo XIV. En una de las naves laterales, un retablo pintado a finales del XV o comienzos del XVI fue cubierto por un revoco de cal que imitaba un muro de sillares. Posteriormente, este revoco fue jalbegado, pero en la restauración contemporánea se picaron las sucesivas capas para dejar a la vista los ladrillos de la fábrica primera, lo que no se había previsto en ninguna de las decoraciones históricas previas. Otro motivo para tapar una decoración previa es que, sencillamente, esa decoración quedó desubicada respecto a una modificación posterior, como puede verse en una de las capillas laterales de la iglesia de Santa María de Cogolludo en Guadalajara de finales del siglo XVI. Aquí, en el momento que se recreció la capilla, el calvario que estaba pintado en una de las paredes quedó por debajo de las nuevas cornisas y decidieron repellarlo. Los revocos de cal históricos no eran añadidos sin sentido, y su eliminación en muchos casos nos impiden entender que nuestros antepasados los aplicaron con una razón claramente justificada. En la ermita de la Virgen de Matute, en Segovia, el jalbegado fue eliminado hace 4 o 5 años, pero ese encalado tenía una finalidad que se ha perdido. La ermita había sido rehecha en el siglo XVII, empleando para ello muchas piezas de una ermita previa del siglo XVI. Al cubrir todo con una capa de cal,
Las gentes del XVII habían logrado homogeneizar el templo. Hoy, sin cal, es indudable que se facilita la lectura de los paramentos a los arqueólogos, que resulta más sencillo mostrar al visitante las dos etapas constructivas principales de la ermita. Pero sobre todo, se enfatiza un aspecto de rusticidad y de pobreza que los constructores del siglo XVII quisieron evitar al encalar todo el conjunto. Quitar los colores a las iglesias no las hace más auténticas. Sencillamente, nos empecinamos en ofrecer una imagen rústica de esas iglesias y a la larga una imagen ruda de las personas que las construyeron. Unas personas que, si por algo se esforzaron, fue por tratar de poner algo de refinamiento, por muy humilde que fuera, para sus construcciones. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.